Estamos en nuestra serie de ídolos, el ingenio humano al servicio de la idolatría. Hasta este momento hemos visto 4 predicaciones en relación a la idolatría. Hemos visto cómo nuestro corazón muchas veces no necesita mayores razones para adorar y adora inclusive a cosas buenas, como la familia, como el amor, como el dinero. Y eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. La predicación del día de hoy tiene por título Idolatrando el éxito. Y a modo de introducción, en nuestra sociedad escasamente se utiliza la palabra fracaso y felicidad en una misma oración. De hecho, tenemos una tendencia natural a que cuando escuchamos la palabra fracaso, apartamos nuestro rostro. No lo queremos escuchar. Muchas veces inclusive buscamos suerte de atajos, tutoriales, libros que nos enseñen a vivir de una manera exitosa. Y haciendo incluso una exploración de los libros más vendidos en Chile, me topé con la sorpresa de que algunos de ellos tienen por los siguientes títulos: ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? El poder de la hora, un camino a la realización espiritual. 7 hábitos de la gente altamente efectiva, entre otros. Esos son los libros que están leyendo las personas que nos rodean. Todos estos libros reflejan una búsqueda del éxito. Y algunos psicólogos señalan que la sensación de éxtasis y de placer ya no se está buscando en las drogas, sino que se está buscando en las grandes hazañas, en hacer grandes logros, en cumplir objetivos y en realizar proyectos. El éxito es buscado porque entrega una sensación de autosuficiencia. Tenemos una suerte de afán por el perfeccionismo. Y esto se conecta con lo que otros puedan decir también de nosotros. En este sentido, el éxito también busca un reconocimiento por parte de un otro. Nos gusta escuchar lo siguiente: ¡qué tremendo emprendimiento lograste! ¡Cuánta excelencia hay en tu trabajo! ¡Qué maravillosos hijos criaste! ¡Qué hábiles estrategias han implementado en esta iglesia! Y no estoy satanizando estas frases, sino que es un botón de muestra para que nosotros podamos evaluar la reacción de nuestros corazones a este tipo de frases. Porque una señal del ídolo del éxito es que no podemos mantener la confianza en nosotros mismos en esta vida a menos que figuremos como lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros buscamos ser aquellos primeros, los especialistas en esa área. Y eso muchas veces es reforzado por el reconocimiento de otros. Lamentablemente en nuestra cultura, el éxito se ha ido transformando en una regla de fe y práctica, que define si estamos caminando por el camino correcto. Ahora, debemos considerar que este aluvión inicial de felicidad que puede producir el éxito nos entrega un sentido falso de plenitud y una aceptación de nuestra valía que es fugaz. Se va, se disipa muy rápido, desaparece pronto, porque tarde o temprano nosotros vamos a chocar con la realidad y vamos a contemplar que la realidad tiene desilusiones, tiene fracasos. Los quiero invitar a que podamos tener una lectura en Segunda de Reyes 5, de los versículos 1 al 16, que va a ser el texto que vamos a predicar el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5, de los versículos 1 al 16. Dice lo siguiente: Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: «Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra». Entonces Naamán fue y habló a su señora el rey, diciéndole: «Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel».
Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6.000 siclos, 68,4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfat, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió, vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que él lo recibiera, pero él rehusó. Esta es palabra del Señor. Primero tenemos que ver el contexto del libro de Reyes, y principalmente porque este texto se suele confundir como una mera historia alentadora para personas enfermas. Pero vamos a ver que no es así. Tiene muchos elementos distintivos este texto. Particularmente porque no podemos olvidar que este texto, el libro de Reyes, que en la literatura judía es considerado como parte de los Nevi'im, o profetas, también llamados en la lengua hebrea. Contiene la vida de algunos profetas como Elías o Eliseo, pero su nombre es asignado por esta literatura porque hace un llamado al arrepentimiento y a la fe al pueblo del pacto. Estamos en un contexto en el cual Israel tiene el desafío de vivir sabiamente en la tierra prometida. Sin embargo, aquello no se cumple, porque los reyes, comenzando por Salomón, buscaron tener un reino exitoso. Y en esa búsqueda abandonaron al Señor y se dieron espacio para la idolatría. Es así como la nación se termina dividiendo, se vuelve más vulnerable y comienza un desfile de reyes. De hecho, si ustedes leen el libro de Reyes van a ver que se nombra casi en cada capítulo un rey nuevo. Y se señala generalmente que ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, este hacer lo malo no era un mero incumplimiento de la ley. Era una falta a la relación establecida en el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y esto es sumamente importante de entenderlo porque a veces nosotros leemos la Biblia como pensando que cuando pecamos es una mera falta a la ley. Pero la Biblia nos llama que el pecado es una falta a una relación con Dios. Ahora, también se señala en este libro que no solamente era el rey el que estaba pecando, sino que también era el pueblo.
De hecho, la Biblia deja explícito que quien es infiel es el pueblo del pacto. Ellos son infieles a Dios. Por esta razón, Dios establece el oficio profético para esta época. En la narrativa bíblica, este oficio se había mostrado en Moisés, como en la serie de Éxodo que tuvimos hace poco, y también en Samuel. Pero ahora tiene un rol importante, porque viene a ser un contrapeso al oficio del rey. Por lo tanto, el profeta viene, por un lado, a hablar de parte de Dios, a ser un portavoz, pero también viene a ser un guardián del pacto. Eso es sumamente importante porque Dios, en este proceso que vemos del libro de Reyes, Dios le está declarando la guerra a los ídolos. Y ha dejado a la humanidad con dos caminos. O eligen a Dios o eligen a los ídolos. Entonces este texto proporciona una ilustración poderosa de la obra de Dios. Por un lado, bendiciendo a todas las naciones a través de su pueblo, usando en este caso a su profeta Eliseo y a alguien misterioso que veremos en un momento más. Dios en su obra de redención está transformando a su pueblo en la señal de lo que debía ser en la verdadera humanidad. Mientras Israel cada vez se está pareciendo más a una nación pagana, la historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, nos recuerda que Dios puede vencer los efectos de la caída y salvar a idólatras como Naamán y como nosotros. Pero primero debemos conocer los efectos que ha traído en nuestra vida esta idolatría del éxito. Por lo tanto, vamos a ver en el texto 4 descripciones que la Biblia nos está haciendo sobre este ídolo del éxito. Y vamos a abordarlas a continuación. Lo primero es que la idolatría del éxito es inestable. Y esto lo vemos en el versículo 1, donde dice: Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Esta sección comienza hablando de un hombre en particular, en quien va a estar el centro de la atención del texto, en Naamán. Su nombre era muy popular en esa época y principalmente significaba benevolente. Y el texto nos habla del éxito que tenía esta persona. Vemos en primer lugar que es un capitán del ejército. Él tiene una labor de estatus dentro de la época. Era como ser un primer ministro, ser el brazo donde se apoyaba el rey. De hecho, literalmente lo hace y lo pueden chequear ahí en el versículo 18. Porque se hacía eso generalmente en las ceremonias. Por ende, era tomado por alta estima para el rey. Además, era un guerrero valiente. Por ende, también era honrado por las demás personas. Y en segundo lugar, este guerrero, esta persona, pertenecía a Aram, que es un pueblo tribal que está localizado en lo que hoy día nosotros conocemos como Siria. De hecho, algunas otras traducciones, en vez de colocar Aram, colocan por Siria. Y aquí Aram es de donde nosotros conocemos al pueblo arameo. De hecho, también vemos el idioma que después surge en ello. Y estas personas eran sumamente exitosas. Construían ciudades grandes, bien fortificadas, tenían palacios impresionantes, y cada ciudad tenía su propio panteón de dioses, y con una propia deidad guardián. De hecho, el texto más adelante, en el versículo 18 que les comentaba delante, menciona el templo de Rimón, que probablemente era de Adad Rimón, que era el dios de las tormentas y la fertilidad. Y en esta ciudad estamos viendo a un pagano alejado del conocimiento de Dios, en una ciudad bastante próspera. Y debemos ser conscientes de que el escritor quiere señalar un punto en la historia, porque como buen narrador también señala algunos paréntesis dentro de esta historia. Porque si no lo notaron, ahí en medio del versículo dice que el Señor le había dado la victoria a Aram. Entonces, estamos viendo por un lado que Dios no solo es el Dios sobre Israel, sino que Dios es Dios sobre todas las naciones. Pero también hay un énfasis en que todo lo que ha logrado Naamán hasta este punto ha sido porque Dios se lo ha dado.
no por las características propias de Naamán. Y eso el narrador quiere que tú te des cuenta cuando lo leas. Sin embargo, apunta directamente a un conflicto. Porque si lo notaron ahí al finalizar el versículo dice, pero leproso. Y Naamán era leproso. Y noten que esto lo dice después de nombrar todos los éxitos que tenía Naamán. Entonces, los primeros lectores probablemente reaccionaron de la siguiente manera. ¿Un sirio? ¿Un leproso? ¿Por qué Dios me está hablando de esto? La lepra ciertamente es una enfermedad de la piel. Esto implicaba tener una piel escamosa que se tornaba medio blanquecina, blanca, que causaba el sufrimiento en la persona. Podía llegar en sus grados más fuertes al entumecimiento, a la pérdida de sensibilidad de las zonas del cuerpo, incluso a la muerte. Y además tenemos que considerar que para el pueblo judío, un leproso era una persona ritualmente impura. Entonces, vemos que a pesar de que el texto no nos entrega detalles del grado de enfermedad que tenía Naamán, vemos que Naamán, con su riqueza, éxito y poder, por su enfermedad, todos estos éxitos se vuelven inútiles. La lepra de Naamán representa que el éxito no puede proporcionar la satisfacción que buscamos, porque ciertamente el éxito, una de sus características dentro de la idolatría es que es inestable. Para el lector hebreo, esto debe haber provocado un shock, porque está señalando a una persona impura y extranjera, siendo bendecida por Dios. Hay una lógica rota para el hebreo aquí. Pero también el texto nos está llamando a que podamos reconocer nuestra necesidad. Y un indicio es que nosotros, cuando adoramos al ídolo del éxito, tenemos una falsa sensación de seguridad. Porque las personas que tienen éxito, cuando les llegan los problemas, les impactan mucho más y no logran superarlo. Les afecta mucho más psicológicamente. Y esto es inestabilidad pura. Entonces, el primer versículo nos señala esta primera característica de la idolatría, que la idolatría del éxito es inestable. Lo segundo que nos muestra es que la idolatría del éxito distorsiona la visión sobre Dios. Y esto lo vemos en los versículos 2 al 7. Vamos a ir leyendo de a poquito. En el versículo 2 se nos señala a un rey, a un rey de Aram. Sin embargo, hay algo interesante, que el rey de aquella época podría haber sido Ben-Hadad III. Sin embargo, el texto nos está llamando a poner la atención en los reyes. Nos está llamando a poner la atención por un lado en Naamán y posteriormente en Eliseo. Porque vemos y podríamos sacar por conclusión quién es el posible rey de Israel y el posible rey de Aram. Sin embargo, el texto no nos quiere enfocar en eso y por eso los llama reyes nomás. Entonces, se nos muestra aquí una especie también de diálogos en esta narrativa, porque se nos señala también a la esposa de Naamán y se nos señala que tenía una esclava que había sido capturada, ¿cierto? Y que le habla sobre un profeta que vivía en Israel. Algo que tenemos que saber es que, por un lado, el oficio profético de Eliseo era bastante conocido por los israelitas. Entonces, después de saber sobre esto, Naamán pide audiencia con el rey, le cuenta lo que está pasando y de hecho el texto no se dedica a volver a hacer eco de la conversación, sino que le dice esto y esto dijo la muchacha, porque quiere avanzar en el relato, en el diálogo. Y en el versículo 5 y 6 nos vemos que lleva una carta del rey y lleva dinero. Este oro y plata eran altamente cotizados en el intercambio comercial, principalmente para relaciones internacionales. Entonces, se toma como de todas estas posesiones
para apuntar que esta audiencia médica que va a tener ahora Naamán va a ser altamente cara. Y de hecho las mudas de ropa vienen a complementar en que de verdad es muy caro porque están pagando adicionalmente. Porque las mudas de ropa eran fardos, tejidos de ropa, que eran muy comunes allá en Siria. En el versículo 7 se nos muestra que el rey de Aram hace el contacto de esta manera, pues piensa que el profeta está al servicio del rey. Pero el rey de Israel lo ve como una provocación a la guerra. Y de hecho reacciona con duelo y con pánico. Naamán en estos textos manifiesta su expectativa por una solución. Espera que de rey a rey pueda haber alguna respuesta. Pero en el paradigma del mundo que tenía Naamán no encaja esta situación, porque no logra ver que Dios sea el único capaz de sanar. Entonces, por eso apelan al rey. En esta expectativa, Naamán piensa que el Dios de Israel funciona como los dioses extranjeros. En su cultura, si tú tenías una vida buena, entonces deberías esperar prosperidad de parte de los dioses. Entonces esto tiene todo sentido, que lleve todas esas mudas de ropa, que lleve todos esos kilos de oro, para que así pueda obtener lo que él quiere. Pero vemos que Dios no es así. Dios no es domesticable. De hecho, la respuesta que entrega el rey de Israel revela un hecho. El rey no tiene poder para controlar a Dios. Por eso hace esa pregunta, ¿acaso soy yo Dios? El rey no tiene poder para controlar a Dios. No puede entregar vida o muerte si no está en la voluntad de Dios. Entonces debemos reflexionar a la luz de este texto que el éxito, la prosperidad, el dinero, no nos dará vida. Y incluso si no tenemos dinero, prosperidad, éxito, tampoco necesariamente nos va a dar la muerte. No tenemos que tener miedo a ello, pues Dios es el único que puede dar la vida y la muerte. Naamán, en una visión distorsionada, busca a alguien dócil y moldeable a sus requerimientos, alguien que esté en deuda con él. Por eso intenta llevar todas estas cosas para que pueda entregarle lo que él quiere, esta sanidad que él quiere. Pero como dice mi querida amiga Esther, Dios no es deudor de nadie. Dios es un Dios de gracia que da como quiere. Es un Dios justo que sabe administrar sus recursos. Y prestemos atención que también el texto nos muestra un contraste, pequeño, pero lo muestra, entre Naamán y la criada israelita. ¿Por qué? Porque Naamán lo tenía todo, pero la criada lo había perdido todo. Cuando tomaban a una persona por esclava, probablemente habían muerto sus padres, no tenía casa, no tenía lugar donde ir. Naamán solo está preocupado por su bienestar, por sanarse, mientras que la criada se está preocupando por otros. Se está preocupando incluso por Naamán. Y por eso le habla también a la esposa de Naamán. Naamán pensaba en cosas grandiosas, y eso lo vimos ahí cuando leíamos el texto. Pero la criada estaba sirviendo en el cotidiano, con pequeños actos. Una señal de que nosotros nos hemos convertido al ídolo del éxito es que distorsionamos nuestra visión sobre Dios y también sobre nosotros mismos. Cuando nuestros éxitos constituyen el fundamento de nuestro valor como persona, pueden inducir a tener una visión exagerada de nuestras capacidades. Porque ahí vamos a decir, estoy hecho para grandes cosas. Y de hecho, esta manera ciega lo refleja el Salmo 115, que lo vimos de hecho en la primera predicación. Tienen ojos y no ven. Tienen una visión distorsionada. Notemos que la palabra nos llama indirectamente a ser más como la criada que como Naamán. Por esto, yo te animo a que nunca pienses que los actos cotidianos son triviales. Dios puede utilizarte en el lugar en donde estás, con un pequeño testimonio, en el colegio, en el hogar, en el trabajo, porque Dios puede cumplir su propósito a través de esto. La tercera característica que vemos de la idolatría del éxito es que lleva a un egocentrismo ciego. Y vemos eso también en el versículo 8, porque aquí se comienza a contrastar al hombre de Dios con un impotente, anónimo hombre de Estado.
El texto, de hecho, lo hace para enfatizar que Eliseo es un testimonio del poder de Dios. Naamán se presenta ante Eliseo con la expectativa de que algo grande ocurra, y eso lo podemos ver ahí en el versículo 13, cuando los siervos están de cierta manera animando o ayudando a Naamán, y le dice, el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? La expectativa que tenía Naamán era que le pidiera alguna cosa grande, y de hecho por eso cuando vemos en el versículo 9 que se presenta ante Eliseo, Naamán llega con caballos y con su carro. Tenía una expectativa ególatra, porque así pensaba en ese momento, si yo me presento con esto, con esta vida próspera, entonces Dios va a tener que hacer algo así. A Eliseo no le sorprende nada de lo que está haciendo Naamán. Y de hecho al punto que pareciera que no le importa, porque envía un mensajero. Envía un mensajero, ni siquiera va personalmente, y le entrega una condición tan sencilla, que vaya y se zambulla o se sumerja en el agua 7 veces. Y esta condición era tan sencilla que un niño la podía realizar. Pero para un comandante de un ejército de Aram, era una humillación. Entonces vemos eso cuando Naamán se enoja, porque el mandato del profeta podía cumplirse hasta bajo la dirección de un niño. Cualquiera podía hacerlo. Y la verdad es que el trato que tiene Eliseo con Naamán no es necesariamente porque sea Naamán. De hecho, Eliseo trataría a cualquier otro leproso de la misma manera. Pero Naamán quería ser distinguido, porque él venía con toda su pomposidad. Eliseo, en el versículo 11, abre su corazón y señala su expectativa. Dice así, pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Entonces vemos que Naamán tenía una percepción egocéntrica, porque solo está pensando en su beneficio. Tiene una percepción instrumental de Dios, porque piensa que Dios puede ser domado y hacer lo que Él quiera. Y también tiene una percepción instantánea, y quizás hasta mágica, como de que un movimiento de manos y listo, estaba sanado. Pero después vemos en el versículo 12 que se torna arrogante. Esta egolatría que tiene se vuelve aún más ciega de lo que ya está, porque se mira en menos el río Jordán y señala los grandes ríos que habían allá en Damasco. Y dentro de su enojo se produce esta sensación de que él se siente como un dios, o como los dioses de su época, de que su seguridad y su valor descansa sobre su sabiduría, fortaleza y rendimiento. Pero eso es una ilusión. Es una ilusión en la que Naamán, inclusive nosotros también, nos consideramos que no hay nadie mejor que yo. Sin embargo, la instrucción de lávese y quedará limpio, sus siervos lo terminan aconsejando, porque finalmente es una instrucción sencilla y cotidiana. Pero si hubiera sido grandiosa, lo hubiera hecho. Por ende, lo animan a que realice la instrucción del profeta. Aprendemos entonces que la idolatría del éxito conlleva un egocentrismo ciego. Pensamos ridículamente que nuestros logros son algo delante de Dios, como si pudiesen mover la mano de Dios. Pero Dios no quiere que lo empalagues con cosas, con logros, con triunfos, con victorias. Jamás nosotros vamos a poder acercarnos ante Dios y decirle, mira todo lo que yo he hecho. Cuando nosotros venimos al culto, venimos tal cual somos. Nuestros éxitos que tuvimos durante la semana valen nada. Y nuestros fracasos, el Señor los recibe. Porque Dios quiere que te acerques con las manos vacías. Naamán, en este momento, se humilla y se acerca a Dios con las manos vacías, sin nada que ofrecer, débil, fracasado, pero confiando en la obra de Dios. Humillado, porque el Evangelio, queridos hermanos, nos humilla.
Al acercarnos a Dios, el orgullo siempre, pero siempre va a quedar fuera. Y es algo que necesitamos saber. Vemos en el texto también que la idolatría del éxito tiene un final. Y eso lo vemos en los versículos 14 al 16. Porque vemos una actitud de obediencia de Naamán al mandato divino. Y la verdad es que el Jordán no tenía ninguna propiedad divina. Ninguna propiedad milagrosa. Solo la sanidad provenía del poder y de la misericordia de Dios. De nada más. Y con esto resulta en sanidad para un extranjero y para un leproso. Dios está cumpliendo su misión, aquella misión que le prometió a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios mismo, a través de Eliseo, a través de una criada, está cumpliendo la misión de restauración de todas las cosas. Vemos en el versículo 15 que no solamente es restaurada su piel, sino que también es restaurado su corazón y su mente. De un hombre ególatra, inestable, arrogante, vemos la transformación a un hombre con una confesión distinguida. Dios es el único Dios. Naamán no está incluyendo a Dios dentro de su panteón de dioses. El texto, de hecho, no lo señala de esa manera, porque dice, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Lo está declarando como el único. Se está incluso alejando de los falsos dioses, aquellos que eran estatuas y aquello que también está implícito en el texto, que es el ídolo del éxito. Se está alejando de ello. Naamán no solo está perdiendo su lepra, está perdiendo su paganismo. Incluso al punto de que ahora se reconoce siervo de Eliseo. Abandona su estatus de siervo del rey y se está incluyendo como siervo de Eliseo. Y es curioso, por lo que les comentaba. Aunque Naamán le intenta dar ahora un regalo, Eliseo lo rechaza, demostrando un contraste. Naamán, que al inicio lo tenía todo, y un Eliseo que no quiere nada. Ciertamente podemos ver que Eliseo quiere dejar en claro que es el poder de Dios y a Eliseo no se le debe nada. Por otro lado, Eliseo ya está disfrutando de la presencia de Dios. Y si Jehová es nuestro pastor, nada deseamos. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que Eliseo está viviendo. Dios no es como otros dioses que requiere de una ofrenda para actuar. Dios bendice gratuitamente a quien Él quiere. El fin del éxito ocurre cuando tú adoras a Dios como el único rey sobre el mundo. Ahí va a ser abandonado el ídolo del éxito. Cuando vayamos en humillación ante el Señor. Y de hecho eso se ve en otras porciones de la Escritura. Y los quiero invitar a que lean este texto conmigo en Isaías 2, de los versículos 17 al 18. En Isaías 2, del versículo 17 al 18, dice lo siguiente. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día y los ídolos desaparecerán por completo. Los ídolos no son eternos, queridos hermanos. De hecho, son nada. Por definición son nada. Son temporales. Tienen sus días contados. Porque cuando el Señor sea plenamente exaltado, los ídolos desaparecerán por completo. Y esa es una maravillosa promesa del Señor en la cual nosotros podemos descansar. Porque, ¿sabes? El ídolo del éxito se va a acabar. En la presencia de Dios no vamos a necesitar éxito, porque Él nos va a recibir con las manos vacías y en Él vamos a poder encontrar plenitud, gozo, valor, realización, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Para concluir, queridos hermanos, no vivimos para el éxito, vivimos para Dios.
No estamos hechos para morar en historias de éxito y regocijarnos solo cuando avanzamos en la línea de meta, arrullados por el sonido del público emocionado y dándonos aplausos. El Dios que adoramos no opera en medio de una secuencia de éxitos y construcciones completas, sino que atrae hacia sí a hombres y mujeres imperfectos, como tú y como yo, susceptibles de fracasar y confundidos por sus sentimientos, pero que al someterse a sus manos se convierten en vasos en las manos de un buen alfarero. Lo segundo es que debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. La historia de Dios y Naamán nos enseña a abandonar nuestros egos inflados, soltar las cuerdas firmes y asfixiantes de la autoexigencia y deleitarnos con el éxito rotundo, no nuestro, de la obra de Dios. Más adelante incluso vamos a ver en la revelación a Cristo, que nos enseña un camino diferente al del éxito, porque Jesús obtiene la victoria en la cruz. En esa instancia derrota la era de maldad en una muerte en una cruz, para entregar vida a aquellos que han hecho de todo para merecer condenación. Aquellos que fracasaron ante Dios y que no tienen nada más que ofrecer que sus manos vacías, como tú y como yo, tienen una nueva oportunidad en Cristo. Nada de lo que pensemos que podamos ofrecer impresiona a Dios. Nada, absolutamente nada. Y por eso, queridos hermanos, es que tenemos que correr a Cristo, porque solo en Él vamos a encontrar suficiencia. Podemos dejar de buscarla en actos que solamente proveen inestabilidad para nuestra vida. Podemos aceptar que en Jesucristo tenemos valor y nuestra identidad puede sustentarse solamente en Él. Y por último, la lógica del reino no es de éxito. De hecho, es perseverancia en fidelidad. Dios tiene una lógica diferente a la nuestra. Naamán, después de esta historia, y los animo a que puedan leer el resto del capítulo, tendrá que lidiar en cómo adorar al único y verdadero Dios en una tierra pagana, en Aram, donde hay un panteón de dioses, donde su labor, su trabajo, lo tiene que invitar a ir y acompañar al rey a entregar sacrificios. Dios no lo sanó para que volviera a su lógica de éxito. Dios lo sanó y lo incluyó como parte del pueblo de Dios, inmerecidamente, porque nuestro Dios es un Dios misionero y obra de una lógica diferente a la nuestra. Jesucristo, cuando cimienta su reino, les promete a sus seguidores, a nosotros, queridos hermanos, como seguidores, que si predicamos el Evangelio seremos perseguidos. Entonces, hermanos, debemos abandonar nuestras ideas de éxito para nuestras vidas personales, para nuestra familia, para nuestros trabajos, para nuestra vida académica, incluso para nuestra iglesia. Tenemos que abandonar esas ideas de éxito, porque Dios no está midiendo el éxito de la iglesia por la cantidad de reels que subimos por mes. No está midiendo por cuánta gente tú estás invitando. No está midiendo el éxito de esta iglesia por cuánta gente está sentada el día de hoy en esta iglesia. De hecho, Dios no está midiendo el éxito. Dios asegura la victoria de su iglesia por los méritos de Jesucristo. Y Él está principalmente preocupado por la perseverancia en fidelidad de sus hijos. Y eso es lo que Él hace en su obra maravillosa con nosotros, con su pueblo. Quiero invitarlos a orar, queridos hermanos. Amado Dios bendito, te damos gracias por Jesucristo, porque su logro nos pertenece a nosotros solamente por gracia. Ninguno de nosotros, Señor, corrió la carrera, ninguno de nosotros hizo un sacrificio, pero la victoria y la recompensa son dadas por Jesucristo, por medio de la fe. Gracias, Señor, porque esta gracia no es barata, sino que tú pagaste un precio altísimo, en nuestro lugar, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir bajo la lógica de tu reino, no buscando el éxito a los ojos del mundo o de los que nos rodean, ni mucho menos viviendo bajo nuestros egos, bajo nuestros yos, bajo nuestras ideas y expectativas,
sino que ayúdanos, Señor, a vivir bajo el gozo de tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.